unas pistas de un personaje y les digo que ustedes por el chat me escriban de quién creen que yo estoy hablando. ¿Listo? Es una persona que es un super líder, fue un líder muy, muy poderoso, era un gran estratega, era influyente a nivel político de una forma increíble, cambió la historia de su país y la llevó a otro nivel, defendió su causa y su vida acabó frente a una gran multitud de seguidores. Murió frente a sus seguidores en medio de ellos. Listo, quiero que piensen y me escriban por el chat de qué persona yo puedo estar hablando. ¿Qué personas creen que cumplan con ese perfil? ¿Cuál creen que sea ese personaje secreto? Listo, entonces yo voy a estar mirando aquí el WhatsApp, bueno, el chat para ver de quién cree que estoy hablando. ¿Listo? A ver, escucho ideas ahí por el chat. O díganmelo por el micrófono. Galán, ok. Les doy otra pista, no es colombiano. Kennedy, no, no tampoco es americano. Queda, queda en otro continente, por decirlo así. ¿Listo? Bueno, les voy a dar la Mandela. Mandela, casi, casi. Listo, les voy a dar la respuesta. Resulta que esa persona no era una, sino dos personas. ¿Sí distinguen a la persona que tenemos aquí a la derecha y a la izquierda? Por un lado tenemos a Hitler y por otro lado tenemos a Gandhi, ¿sí? Ambos prácticamente cumplen con las mismas características. Ambos fueron grandes líderes, ¿no? Movieron naciones enteras, ¿sí? Ambos fueron grandes estrategas. Gandhi logró la liberación de la India, de los británicos, y pues Hitler logró que Alemania ganara un gran territorio al conquistar otras naciones más pequeñas y bueno, ustedes saben todo lo que pasó con el tema de los judíos, cambió la historia de su país y llevó a otro nivel, ¿sí? Solo que uno lo llevó a un nivel de en que la gente después ya no quiere recordar su historia, pero Gandhi llevó a la libertad y a recuperar la India para la India, ¿no? Y quitarles esa esclavitud en la que estaban. Defendió su causa, sí, ambos la defendieron, y uno se suicidó frente a toda la multitud, supuestamente otros dicen que fue una teoría de conspiración y que murió en Argentina Hitler, pero digámoslo así que los libros de historia cuentan que él se suicidó frente a la multitud al verse ya invadido por los estadounidenses, y Gandhi fue asesinado por un oponente, por alguien que no estaba a favor, lo asesinó y frente a una multitud cuando él estaba eh, con ellos allí caminando. ¿Listo? Entonces, básicamente, es curioso ver cómo las similitudes entre el uno y el otro, y si miran hasta estiran igual la mano, pero hay una gran diferencia entre ambos que se define por una cosa muy pequeña, y la gran diferencia de lo que tenían, entonces, ¿cuál era esa gran diferencia? Si los dos tenían perfiles tan parecidos y lograron casi las mismas cosas. Y creo que todos sabemos la guerra que tuvo Hitler y la guerra que tuvo Gandhi fueron dos guerras totalmente distintas. Ya les voy a contar las características para recordar un poquito, refrescar la memoria. Y fue la inteligencia emocional. Gandhi logró liberar a la India y logró liberar, eran dos corrientes, ¿no? Los musulmanes y otros, y básicamente lo que él logró fue liberarse de de los británicos, pero sin usar absolutamente nada de violencia. Fue la guerra más pacífica y por eso él se ganó el Premio Nobel de Paz. Mientras que Hitler, pues ustedes saben todo lo que pasó en el holocausto judío, ¿no? Todas las vidas con las que él acabó. Y porque él no tenía esta inteligencia emocional. Y vamos a ver por qué el uno actuó así y por qué el otro actuó así, y aunque tuvieron los mismos resultados, podemos ver cuál fue el impacto, ¿no? Y cómo eso afectó la vida de otras personas, como los alemanes a veces muchos se sienten avergonzados y no quieren recordar su historia, mientras que los hindúes se sienten orgullosos, pese a que tienen unas condiciones mucho más humildes. Ellos hicieron una fila gigante en uno de los momentos en que estaban a punto de querer, pues digamos ya así cansados de los británicos. Gandhi les dijo que no iban a alzar armas y que no iban a tener que cero violencia. Entonces todos los hombres hindús hicieron una gran fila, no sé si se han visto la película, si no está en Netflix, se llama Gandhi, y entonces los soldados británicos les dicen como, bueno, vamos a pelear, ¿no? Y empiezan a pasar de dos en dos, dos en dos en parejitas, y se dejan golpear, y pasan los otros dos y se dejan golpear, y pasan, y así. Y luego que los golpean, se paran, vuelven y hacen la fila, y pasan otra vez. Eso conmovió tanto a los medios internacionales
y les pareció tan terrible como es que los británicos lo siguen golpeando y ellos no se están defendiendo, que quedaron muy mal los británicos y hasta que el punto que quedaron como con todo el mundo encima gracias a la prensa y así fue que así fue que ganaron en gran medida la guerra pacífica. Entonces, el mundo se conmovió al ver cómo ellos se dejaban golpear sin hacer absolutamente nada, simplemente una y otra vez, y algunos hasta murieron de esos golpes, pero se mantuvieron en pie en lo que podían y se aguantaban otro y otro golpe más. Y fue mucho, otra vez los encerraron los británicos en una plaza y empezaron a matar a hombres, mujeres y niños encerrados sin poderse defender. Los encerraron sin armas y fue un homicidio, o sea, fue una cosa terrible, ¿no? Pero entonces todo esto conmovió a la prensa y así fue que se ganaron la oportunidad de poder tener su libertad sin derramar sangre británica, sin alzarse en armas. Entonces hubo una gran diferencia en cómo cada uno luchó esas batallas y cómo cada uno de los dos logró lo que quiso. Entonces por eso es muy delicado cuando se separa la inteligencia de la emoción y viceversa, ¿sí? Las dos tienen que estar muy unidas para que haya un excelente resultado. Lo que le pasó a Hitler es que Hitler tenía un IQ, tenía un razonamiento y trabajó en base a esa inteligencia que él tenía, porque si era un hombre muy inteligente, para hacer lo que logró y mover toda esa cantidad de gente y convencerlos de todas sus ideas, era inteligente. ¿Sí? Gandhi también era inteligente, pero entonces lo que hizo Hitler fue que separó totalmente su inteligencia de sus emociones. Alguna vez le preguntaron a algunos asesinos en serie, la típica pregunta que les hacen antes de mandarlos a la silla eléctrica o a la horca en los países donde la pena de muerte está autorizada. Le preguntan, bueno, ¿y usted qué siente por las personas que mató? ¿Usted qué opina de eso, no? Y la gente dice, no, esos asesinos por lo general siempre responden casi lo mismo, la respuesta es la misma, ¿no? Si yo hubiera podido sentir lo que ellos sintieron, pues no lo hubiera hecho. Entonces usted no siente nada por haberlos asesinado, por haber torturado a esos niños, violado, por haber descuartizado a esas personas, no siente nada, ¿no? La simple, no. Y hacían crímenes tan perfectos, tan inteligentes, donde duraban años enteros y lograban ser asesinos en serio, o sea, matar decenas de personas, incluso cientos de personas, y nadie los cogía. Imagínense la inteligencia para haber hecho crímenes, tantos crímenes, sin que los atraparan, hasta que por fin algo salió mal, algo pasó, y muchos años después los descubrieron, y es porque separaron la inteligencia de los sentimientos. Entonces, cuando se separa eso, la persona no siente lo que hace. Una persona, cuando tiene separada su inteligencia, toma decisiones, pero no le importa ni sabe ni entiende cómo esas decisiones van a afectar a otras personas, no comprende cómo sus palabras pueden lastimar o qué consecuencias va a traer a futuro. Entonces, las emociones nos permiten predecir cómo lo que yo hago, cómo lo que yo, cómo lo que yo digo puede estar afectando a otros, ¿sí? Como mi ejemplo influye en los demás. Entonces es importante que nunca separemos la inteligencia de la emoción. La emoción es básicamente moverse hacia, ¿sí? O un impulso. Entonces, todos tenemos un impulso, y también tampoco está bien utilizar ese impulso sin inteligencia. Entonces vemos gente que, por ejemplo, en la gran batalla que hubo entre Mike Tyson y su oponente, bueno, para ganarse ese oro, dice que Mike Tyson cogió y le mordió la oreja en, en el ring a su oponente. Y lo que pasó fue que él empezó a trabajar con impulsos y se le olvidó la inteligencia en parte de su partido, pues lo que significaba el juego del boxeo, ¿no? Se le olvidó. Simplemente él se dejó llevar por el impulso y a veces estamos haciendo las cosas bien y dejamos que sea el impulso quien tome todo el control de nosotros y actuamos impulsivamente y empezamos a sentirnos después muy mal, ¿no? Yo no sé por qué hice eso, yo no sé por qué traté a mi hijo de esa manera, yo no debí irme de la casa, yo no debía haber hecho tal cosa, o madre, yo por qué renuncié al trabajo hoy solo porque mi jefe me dijo que no podía subirme el salario, entonces yo le renuncié de uno y ahora me quedé sin trabajo, yo por qué hice eso, ¿no? Entonces no somos muy inteligentes a veces hacia donde nos movemos, sino que tenemos el impulso y somos impulsivos y ya, nos dejamos llevar solo por la emoción y no empezamos a razonar como, oye, lo que estás haciendo es coherente, es correcto, no es correcto, oye, ¿qué haces? Entonces, cuando están trabajando las dos por separado, es horrible, los resultados son catastróficos. Entonces, nuestro cerebro, ¿se acuerdan que tiene dos hemisferios? El izquierdo y el derecho, pero resulta que en uno maneja las emociones y en el otro está la inteligencia, y ambos se tienen que hablar coordinadamente para poder realmente tomar decisiones asertivas en la vida y de hacer cosas que sean muy coherentes y que no nos hagan sentir muy mal. Entonces, el coeficiente intelectual, al que más le metemos atención en toda nuestra vida escolar, universitaria, en todo esto, solo afecta del 10 al 20% del éxito en la vida, ¿sí? No sirve para nada más.
Entonces uno dice, porque aprender una habilidad, como hacer cierta cosa o dominar cierta materia, eso básicamente es algo que es mucho más sencillo que enseñarle a una persona cómo levantarse después de un fracaso, ¿sí? Cómo perdonar a quien te ha ofendido, cómo ser resiliente, el poder enseñarle a, a esperar, a decir, sabes, no puedes tener el éxito inmediato, pero, pero tienes que seguir perseverando en aquello que tienes que lograr. Apagar aquí algunos micrófonos mientras. Eh, entonces, cuando nosotros tenemos esa oportunidad y nos damos cuenta, no podemos enfocar solo nuestra vida, entrenar nuestra parte, nuestro hemisferio izquierdo, o esa parte de inteligencia, y descuidar la parte emocional. Muchas veces como padres, cogemos al niño y le empezamos a ayudar a hacer la tarea, ¿no? Y el chinito no entendió, y uno ya empieza a enojarse, ¿no? Entonces uno está dándole una excelente clase de matemáticas, pero con la correa en la mano estás enseñándole una pésima lección de inteligencia emocional, ¿sí? Entonces le estás enseñando que cuando a alguien se le dificulta algo, tienes que amenazarlo, golpearlo, ¿sí? Y el niño lo que hace es que cuando está en el colegio y de pronto un niño no entiende lo que él quiere decir, ah, pues mi mamá me pegaba cuando yo no entendía cómo dividir con 3 cifras. Ah, entonces ese niño no entiende que no me coja mi borrar, ah, bueno, entonces yo le pego, ¿ya? Eso es lo que hace uno cuando la gente no lo entiende. Le pega, lo golpea, lo castiga. Y entonces después le preguntamos, oye, ¿por qué hay tanto bullying en el colegio? ¿Sí? ¿Por qué los niños se tratan tan mal? Y entonces otro niño que está golpeado ve a la mamá o al papá que están discutiendo y la mamá dice, yo ya no quiero vivir, vivir no vale la pena, yo no quiero existir. Mi marido no me quiere, ustedes son unos niños muy malos y groseros. ¿Y sabe qué siente el niño que lo golpearon? Dice, yo para qué quiero vivir si mis compañeros son groseros, no me quieren. Lo mismo que dice la mamá, pero con sus compañeritos del colegio o en algún otro entorno. Y el niño dice, yo para qué quiero vivir, entonces hay suicidio infantil. Entonces haces por querer enseñarles una inteligencia o una habilidad que solo le va a servir para el 10% o 20% en su vida máximo. Olvidamos lo que le va a servir el 80% de su vida. Y es importante poder empezar a enseñarle mucho a los niños y también nosotros mismos educarnos en esa inteligencia emocional. Si tuviéramos inteligencia emocional, dejaríamos atrás, realmente no habría violencia intrafamiliar, no existiría robos, no existirían muchas cosas, porque la gente podría ponerse en el lugar de los demás y podría ayudarles y entenderlos. Una vez un hombre que no tenía piernas estaba por una carretera en un semáforo haciendo el trabajo que a veces hacen las personas en la calle, ¿no? Y es pedir monedas o vender dulces en las ventanas de los autos. Y este hombre pues no tenía sus piernitas y uno de los billetes que le dio un señor por uno de sus productos se cayó al piso y el semáforo cambió. Y este hombre tratando en su silla de ruedas no alcanzaba el piso donde se había caído el billete, ¿no? Pero tampoco quería que los carros lo estrellaran. Y era una calle estrecha, entonces el señor que estaba enfrente, justo frente al semáforo, el tipo dejó el carro varado, no prendió el carro en el semáforo y todos empezaron a pitar. Se bajó el carro, se fue hacia atrás hasta donde estaba el señor con silla de ruedas, recogió el billete, se lo entregó en la mano y se subió en el carro, ¿sí? Y obviamente se ganó los madrazos de todo el mundo por no haber encendido el semáforo, pues por no haber movido el carro durante el semáforo, pero fue alguien que tuvo inteligencia emocional, ¿no? Y sabía que, decía, bueno, ¿qué me puede pasar? No me van a estrellar el carro acá. O sea, simplemente no se enfocó solo en él y en salir rápido, sino que pensó mucho en esa persona que realmente necesitaba eso para vivir y que no tenía otra manera sin ayuda de recoger ese billete sin que lo fueran a estrellar los carros, ¿no? Entonces, a veces se necesita más gente así en el mundo, gente que hace cosas pequeñas y sencillas, pero que puede cambiar el curso del día o el curso de la historia de los demás. ¿Listo? Entonces vamos a mirar, todos nosotros tenemos 3 cerebros y esos 3 cerebros son los siguientes. Uno a veces piensa con una sola parte del cerebro, pero no, estamos hablando de inteligencia emocional y efectivamente tenemos un cerebro lógico que está dominado por el lóbulo frontal, que es esta parte gris oscura que ustedes ven acá. ¿Listo? Ese es el cerebro frontal, es el córtex, es un cerebro que el neocórtex es muy lógico, es muy razonable, los números, las letras, toda la parte racional, ese 5% consciente está ahí, ¿listo? Tenemos un cerebro límbico, que es un cerebro emocional, y está dominado por esta señora que está aquí en este circulito que se llama la amígdala, ¿listo? Y este es el cerebro emocional, y este cerebro es supremamente importante y les voy a decir porque ahorita vamos a ver qué pasa con esa señora amígdala, ¿listo? Y por último tenemos el cerebro reptiliano. Aquí en este cerebro reptiliano están todas las necesidades físicas y todos los instintos de supervivencia. O sea,
o como o me lo como, pero no puedo dejar que me dejen sin comer, entonces tengo que dormir y entonces acá sacamos toda la parte instintiva, ¿no? Entonces o me dejo golpear o lo golpeo. Entonces uno tiene que tomar muchas decisiones porque el cerebro reptiliano es el que te ayuda a sobrevivir. Ese es el cerebro que se encarga de que tú sobrevivas, ¿listo? No le importa pensar, no siente nada, solo supervivencia pura. Si llega un punto en que hay momentos en que las crisis se vuelven tan fuertes, en que, digamos, por ejemplo, no, siguió lo del COVID y definitivamente la economía se cayó y empezamos en una economía de guerra. Mucha gente se puede dejar llevar por el cerebro reptiliano. Hay gente que dijo, yo jamás estaría en un saqueo porque me parece terrible cómo se van a robar las tiendas, cómo van a entrar a los hogares a saquear. Llega un punto en que el instinto de supervivencia puede hacer que muchas personas se dejen llevar por el reptiliano y no tanto por su cerebro racional o límbico, ¿sí? Entonces no le van a importar los sentimientos, ni si es lógico o no hacer un saqueo, solo le importa que su familia sobreviva y tenga que comer. Entonces, el cerebro reptiliano hará que tú estás frente a un atraco y de repente cogiste y le diste un puño al atracador y saliste corriendo. Y tú dijiste, oiga, ¿yo cómo fui capaz de hacer eso? Porque se activó el reptiliano y tú ya dices, madre, lo hice, le pegué al ladrón, me salvé, no me robaron, lo logré, sí, no me dejé robar. Entonces, básicamente, ese cerebro se activa y lo usamos pues constantemente para movernos, comer, todo eso, pero el está ahí es para asegurarte que tú sobrevivas, no le importa nada más. En este cerebro emocional, que es donde nos vamos a centrar mucho porque estamos hablando de inteligencia emocional, es el cerebro que nosotros vamos a aprender a trabajar el día de hoy, ¿sí? Y entonces está compuesto por una amígdala y este cerebro es totalmente sensitivo. Como les hablaba, él no entiende de letras. Usted puede estar hablando y al córtex le llegan las palabras, al neocórtex, al lógico. Él es el que traduce tus palabras y cuando estás hablándole a alguien o cuando estás escuchando a alguien. Pero el emocional se fija mucho en qué lenguaje corporal, en qué tono me lo está diciendo, con qué sentimientos me lo está diciendo, cómo mueve las manos al hacerlo. Se siente triste, se siente mal, se fija en todo lo que las palabras no dicen. Si ustedes pudieran quitarle el volumen a una persona mientras está hablando y solo pudieran ver sus gestos, sus movimientos, cómo lo hace, ahí ustedes están viendo la persona con un cerebro emocional. Así es que lo entiende el cerebro emocional. Palabras, números, letras, no le importan, no las entiende. ¿Listo? Y el cerebro lógico, pues es todo lo contrario. Es como si ustedes cerraran los ojos y solo escucharan a la persona, pero no le escucharan con sentimientos ni nada. Imagínense un robot hablando. Eso es lo que entiende el cerebro lógico. Entonces, a veces uno tiene que mirar cuál de los cerebros es el que está utilizando y por cuál se está dejando gobernar en ciertas situaciones, ¿no? Entonces, si yo estoy volviéndome muy violento y como no entiendo qué es lo que estoy haciendo y no, estoy siendo sin empatía, sin sentimientos, pues ya sé que el que está ganando es el reptiliano, ¿no? Si estoy muy sentimental y no escucho, no hallo razones, pues ya sé que me está gobernando el emocional. Y si por el contrario siento a las personas como un robot, pero no me conecto con ellas, pues ya sé que estoy mirando el cerebro lógico. ¿Listo? Y cada uno, entonces, este está por el lóbulo temporal, ¿listo? Que es el que controla la parte de los movimientos y todo. Entonces, la clave de la inteligencia emocional acá escribo con un error, es aprender a manejar la amígdala, ¿listo? Entonces esta pequeña amígdala se encuentra situada en esta parte del cerebro, es esa cosita azulita que vemos acá, ¿listo? Y entonces ella y el hipocampo se hablan súper bien. Y este hipocampo es el que ayuda a, a manejar la parte lógica. Este hipocampo que ustedes ven acá es un camino por medio del cual esta amigdalita azul, este pequeño puntico azul, se habla con la parte racional. Entonces es la forma en que esos dos cerebros se hablan. ¿Sí? Entonces el cerebro emocional se habla muchísimo, tiene una constante comunicación con el cerebro racional. ¿Listo? Y aquí es donde se generan todas las emociones. Todas las emociones nacen en esa amígdala. Y la amígdala a veces suele parecer como una sirena, de esas que utilizan ahí los bomberos o los policías cuando pasa algo. Ella parece una sirena constantemente. Entonces, una de las características que ella tiene es que si algo que pasa en el presente se parece a algo que me sucedió en el pasado, yo voy a reaccionar igual que como me pasó en el pasado. Entonces, por ejemplo, si yo cuando era niño mi mamá tenía esa creencia de que, no sé, la letra con sangre entra, ¿cierto? Y yo veo que mi hija no entendió 20 años después, 25 años después que soy mamá y veo que la niña no entiende, ¿cierto? La amígdala dice, ay, la letra con sangre entra, y uno casi automáticamente, si no tiene inteligencia emocional y se deja llevar por la amígdala, ¿cierto? Si no lo mete con este lóbulo frontal para razonar y, oiga, tomar una decisión acertada, entonces uno va y le coge la correa y le da a la niña porque es que la letra con sangre entra.
Y entonces uno empieza a decir, ay, ¿yo por qué me estoy pareciendo tanto a mi mamá? ¿Yo por qué estoy haciendo, no? ¿Yo por qué me estoy portando así si era algo de lo que yo más odiaba? Yo antes de tener a mi hija, yo dije, yo nunca le voy a pegar y yo qué estoy haciendo. Y empezamos a sentirnos terribles, pero porque no entendemos, sabemos que lo que estamos haciendo está mal, o sea, no nos sentimos bien por darle a la niña, pero al mismo tiempo no podemos cambiar esa situación, o sea, sentimos que se nos está saliendo de control y es horrible. Y la amígdala lo único que hace es eso. Si en algún momento tú ves algo en la televisión que no te gustó mucho y te impactó y que y mucho de ese lenguaje de la amígdala, desde que uno es chiquitico, uno ve cosas en la televisión y en muchos lugares, es allí donde la amígdala coge toda su información y luego lo que hace es disparar esa alarma y cuando ella dispara esa alarma, no solo se apodera de ella, del cerebro, sino que ella se toma todo el cerebro racional. Ella dice, voy a tomarme el control del cerebro y por tanto ya coge y se toma el control completo y se coge el centro de mando. Es como si ella dijera, ¿sabe qué? Quite ese cerebro racional. Lo tira del carro y coge y se sienta en el timón y lo manda a volar, ¿sí? Y ella empieza a arrancar, es peligrosa, ese pedacito chiquito, esa bolita azul, es un cuento, o sea, ella es tremenda, ¿listo? A pesar de que el córtex es mucho más grande que ella, que es toda esta parte azul así grande donde se ve el cerebro, ella no le importa, o sea, básicamente ella se toma una muy buena parte del cerebro siendo tan chiquitica. Entonces, hay una cosa que se llama el secuestro por la amígdala. Entonces, el secuestro por la amígdala es que cuando ella se enoja, ¿sí? Cuando ella encuentra algo que le produce una sensación o una emoción negativa, produce sus sensaciones negativas, nosotros sabemos que estamos secuestrados por la amígdala y que ya se tomó el timón de nuestra vida. Es cuando tenemos una acción repentina, una acción rápida e inapropiada. ¿Listo? Entonces cogí, grité, le grité a mi esposo, lo hice muy rápido y después me sentí muy mal, hija, yo no le debía hablarle así, solamente le tenía que pedir que me pasara mi celular, pero yo no entiendo por qué le dije, pues decirle, mi amor, ¿me pasas el celular? Amor, el celular, amor, el celular. Ah, usted nunca me escucha, yo siempre le pido favores y usted parece sordo, claro, claro, usted quién sabe qué está pensando, ¿cierto? Y ahí le tira la puerta y luego, ay, ¿yo por qué le respondí así a mi marido? Yo no, ay, yo no sé por qué armé una pelea tan tonta, de pronto él estaba distraído, yo que estaba pensando en la vida, ¿no? Pues no estaba pensando, tranquilo que no estaba pensando, lo que estaba haciendo era que la amígdala lo secuestró, la amígdala se tomó el timón de todo el cerebro, entonces por eso tuvo una reacción así. Entonces tenemos cero empatía, ¿listo? Ya vamos a mirar qué es la empatía, pero la empatía se anula cuando la amígdala secuestra todo el cerebro. Entonces esas son las personas que actúan por el impulso y olvidan por completo la parte racional. ¿Listo? Entonces, en ambos casos, como les mostré el caso de Hitler y de Gandhi, en ambos casos es muy peligroso, ya sea que solo trabajemos con una parte racional y seamos un robot sin sentimientos, inteligentes pero insensibles, no tenemos empatía, o cuando la amígdala se toma todo eso, pues ya están, entonces la empatía necesita ambas emociones para poder operar bien, ¿sí? Para que podamos ponernos en el lugar del otro y sentir, necesitamos que los dos cerebros estén funcionando. Ninguno por los dos puede estar funcionando solo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos muchos asesinos en serie y básicamente son personas que dejaron que la amígdala tomara el control constante de su vida. Esas son las personas que a veces vemos que matan, ¿no? Vamos a tú, o sea, tenemos muchos asesinos, personas que realmente hacen cosas muy malas y es porque básicamente ellos solo se dejaron gobernar por ese puntico azul. Y es muy triste, ¿no? Ver cómo una pequeña parte de nosotros puede llegar a causar tanto mal, puede destruir tanto y puede arruinar tantas cosas porque alguien no lo supo controlar. Listo, incluso los psicópatas técnicamente no lo pueden controlar, ellos no pueden, simplemente su cerebro se gobierna por ese punto azul, o al revés, o solamente por la otra parte tienen anulada esa parte de sentimientos. Entonces pueden darse en los dos casos, entonces es muy delicado que nosotros aprendamos cómo manejar estas emociones. Listo, entonces hay una parte, entonces ahí está la parte del desarrollo cognitivo. Listo, nuestro cerebro necesita, cada cerebro hace su parte que le corresponde, ¿no? Entonces esa amígdala hace su parte emocional, que es sentir, el cerebro racional hace su parte, que es pensar, y el cerebro reptiliano hace su parte, que es actuar, ¿sí? Entonces, pues yo tengo, por ejemplo, yo siento, siento como un vacío, ¿qué sentiré? Tengo un vacío en mi interior, y después el otro dice, tienes hambre, y el reptiliano dice, ah, párate, come, y entonces así los tres cerebros, ¿no? El que maneja el cuerpo, el pensamiento y el sentimiento, van y buscan comida y comen. Y entonces ya el otro dice, ay, ahora me siento mejor, ya no siento ese vacío interno. Y el otro decía, ah, yo sabía que tenías hambre, ahora te sientes más feliz, ahora sí vamos a estudiar. Y el otro, entonces el actual dice, ay, sí, qué bien, ya mi cuerpo ya se regula y ya me siento nutrido. Entonces, entre los tres se apoyan para que nosotros podamos suplir todas las necesidades que tenemos. Entonces, es normal que, por ejemplo, una persona diga, me siento triste y no logro concentrarme en el trabajo.
Entonces una persona se puede llegar a sentir muy triste. Cuando se siente triste, el desarrollo cognitivo también se afecta. Esa persona tiene problemas de concentración y ese día en el trabajo no le rinde. Y muchas veces la gente le dice, cuando usted pase por la puerta de esa oficina, usted deja su casa, los problemas de su casa, sus dificultades, las deja en la puerta y se centra en el trabajo. Eso es ridículo porque es que es como dejar una parte del cerebro y no puede, ¿sí? Por más de que quiera, no puede. Por ejemplo, cuando un niño la mamá le dice, si usted me pierde ese examen de hoy, mire hermano, se queda sin regalo en Navidad. Entonces el niño ya está angustiado, ¿no? Y resulta que el niño pierde el examen porque no logra centrar la atención, porque esa parte cognitiva y emocional están totalmente ligadas y está también, ¿no? Entonces, si por ejemplo uno se siente deprimido, uno no tiene ganas de irse a hacer zumba y hacer mil cosas porque es que me siento triste, no tengo ganas de hacer nada. Y una persona que a veces está en un estado de presión ya más severo, simplemente esa persona no se quiere ni levantar de la cama. O sea, esa parte actual, el cerebro reptiliano está como, no quiero vivir, no me voy a levantar, quedémonos acá, porque todos los tres se afectan. Entonces es muy difícil decirle a alguien, deje los problemas de su casa al cruzar la puerta. Es como decirle, bueno, entonces me prestas un machete, me quito la mitad del cerebro y entonces ahí sí vuelvo yo. Básicamente no se puede, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido decirle que separen esas tres cosas. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos, para que lo entendamos más fácil, ese cerebro se va a llamar pan. Tenemos un cerebro de pan. ¿Listo? Y Freud lo llamó como el super yo, el yo y el ello. Pero yo lo voy a llamar de una forma más sencilla, que también se utiliza esta terminología, y es el yo padre, el yo adulto y el yo niño. ¿Listo? Entonces nuestro yo padre es un yo que siempre quiere hacer lo correcto, es un yo altruista, es un yo que nos recuerda qué es lo mejor de lo mejor y cuál es la norma correcta a seguir, ¿sí? Entonces tenemos el yo niño o el ello, que es el que le importan los deseos, los impulsos, él solamente quiere hacer lo que le gustaría, lo que quiere hacer y lo que siente y quiere expresarse. Y tenemos un yo adulto que le gusta regular o ser como el que equilibra el yo padre y el yo niño. Entonces el yo padre hace lo que debe, juzga, protege y ordena. ¿Listo? El yo adulto hace lo que le conviene, piensa y actúa, y el yo niño hace lo que quiere, siente y expresa. Entonces, por ejemplo, imagínense que ustedes van por la calle y de repente vieron una panadería y había un postre en esa vitrina, esos que ustedes dicen como, ay, yo me quiero comer ya ese postre. Y lo primero, entonces el yo niño lo primero que quiere hacer el yo niño es decir, ¡ah! Quiero ese postre, ¡pum! Y busca plata. ¿Dónde hay plata? ¿Dónde hay plata? Quiero plata. ¿Dónde está? Quiero el postre. Eso es lo que les va a decir su yo niño. El yo padre les va a decir, no has almorzado y no deberías comer postre si no has almorzado, porque te puede hacer daño el azúcar. Es más, o sea, primero tienes que almorzar para que no te llenes de bobadas y no almuerces bien. Y el yo niño decía, pero yo quiero el postre, ¿no? Y el yo padre le dirá, no, pero es que no está bien porque te va a hacer daño si te lo comes ya, ve y almuerzas y luego vienes por el postre. Y entonces el yo adulto va a decir, bueno, vamos a regular la situación, los dos dejen de discutir, vamos a mirar y vamos a pensar qué vamos a hacer. Entonces, ¿cuál es el restaurante más cercano que queda aquí? ¿No? Entonces él dice que nos conviene. Dos, vamos a mirar cuánta plata tenemos en el bolsillo. Entonces, o compra, mira, no te alcanza, tienes o para almorzar bien o para comprarte el postre. Entonces, saben que vamos a almorzar porque es lo mejor y yo padre tiene razón esta vez, así que yo niño, vamos a almorzar bien y si algo más tarde vamos a la casa, vamos por más dinero y compramos el postre. Pero por ahora la prioridad es que almuerces yo niño. Y el yo niño se pondrá frustrado y dirá como, bueno, está bien. Después vamos a la casa, sacamos más dinero porque sí, no me alcanza para el postre y para el almuerzo. Y entonces yo adulto finalmente es el que dice qué hay que hacer en base a lo que le ordenan ambos, ¿no? Y él está regulando constantemente. Me contestó mal Pepita. Yo niño dirá, yo quiero golpear a Pepita, quiero tratarla mal, quiero insultarla, ¿no? El yo padre dirá, no está bien tratar mal a los demás. Tienes que callarte, por favor, no. Controla tus impulsos, no está bien, yo niño. Y yo adulto dice, tranquilo que el que le acaba de tratar mal es su jefe. Entonces mejor cállese porque si no nos vamos a quedar sin trabajo. Aguántese, cállese, sonríe y vuelva a su puesto de trabajo, dirá yo adulto. Entonces, básicamente, yo adulto regula el super yo y el ello, ¿no? Nosotros vivimos en una guerra entre esos tres constantemente, pero es importante también que sepamos que parte de la inteligencia emocional es dejar fluir al que necesitemos en la circunstancia en la que estamos. Entonces, si por ejemplo yo estoy en mi rol de mamá, hay que dejar sacar el yo padre, ¿sí? Y hay que enseñarle al hijo, y hay que protegerlo, y hay que hablar desde el yo padre con el hijo, ¿sí? Si uno, por ejemplo, está con sus amigas y está en una pijama así jugando, bla, 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 pues dejen salir al yo niño todo lo que quieran, ¿no? Vamos a jugar, vamos a expresarnos, ay, vamos a jugar. La verdad sí atreve, jaja. Y entonces todos empiezan a expresar y bla, bla, y vamos a bailar y no sé qué, vamos a hacer, no, el que no lo haga penitencia, pues claro,
el yo padre y el yo adulto como que se van a un lado y dejan que el yo niño juegue y se divierte y se ría, ¿sí? Y lo deja fluir. Y entonces en la fiesta uno después mira las fotos y otras rebobas, como fuimos capaces de pintarnos la cara así, a ver, y uno dice como, a ver qué pasó acá, ¿no? Nos dejamos llevar por ese yo niño y nos enloquecimos ese día en la fiesta. Y también el yo adulto está, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? En lo que es lo que más conviene para la empresa, qué es lo que más, pues ahí dejamos salir el yo. Yo no le puedo decir de yo padre y darle consejos a mi jefe. Yo saco el yo adulto y digo, ok, listo, eso es lo que tengo que hacer. Y estoy con mi cliente y yo razono con mi cliente, pero desde el yo adulto, ¿sí? Y me vuelvo, y soy una persona más pensante, me esfuerzo por decir, bueno, qué es lo que puedo hacer para darle un mejor servicio al cliente, que podemos. Entonces, claro, el yo adulto generalmente está ahí para sacar, ayudarnos y se enfoca mucho en el presente y en cambio los otros dos se enfocan mucho, un poquito más en el pasado, pero el yo adulto es el que está acá en el ahora y es el que se ayuda a sortear la vida, ayudando a negociar estos dos. ¿Listo? Entonces, la idea es que aprendamos a mirar cuál es en cierta situación en la que yo estoy, cuál es el yo que yo tengo que sacar, ¿sí? Entonces, si mi hijo se porta mal, pues yo tengo que sacar el yo padre, no el yo niño, que se pone a agarrarse con él también y entonces se ponen los dos a discutir, ¿sí? Entonces, básicamente, una de las grandes tareas de la inteligencia emocional es sacar el yo que corresponde a la situación que corresponde. ¿Listo? Si sacamos el yo equivocado o no lo regulamos bien, pues vamos a tener inconvenientes. ¿Listo? Entonces eso, a veces miramos muy terrible a estos asesinos en serie, ¿no? ¡Tarán! Los que les muestra aquí. Y uno dice, ay, qué gente tan mala, tan horrible, ¿no? Pero todos alguna vez hemos sido secuestrados por la amígdala. Y entonces vemos casos como las peleas de pareja, ¿cierto? Vemos las personas que se agarran en la calle, no sé, se le coló en la fila en el Transmilenio y tenga. Vemos personas que se hacen daño a sí mismas por dejarse llevar por la amígdala, padres que golpean a sus hijos o esposos que golpean a sus mujeres o viceversa, también sea el caso. Entonces vemos cosas terribles y es porque son personas que se han dejado gobernar por ese pequeño puntico azul. ¿Listo? Entonces vamos a ver desde el punto de Howard Gardner, ¿se acuerdan que hablamos de las inteligencias múltiples? ¿Dónde quedan esas inteligencias en la inteligencia emocional? Algunos tienen la teoría que la inteligencia emocional era una inteligencia aparte, pero Howard Gardner, quien fue el teórico de las inteligencias múltiples, quien las descubrió, dijo que la inteligencia emocional para él era la suma de la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. ¿Listo? Entonces vamos a coger la foto que yo les pedí ayer por el WhatsApp. Quiero que miren esa foto que ustedes tienen de sí mismos, y si no la tienen, cojan una en su celular, no sé, en este momento, y saquen el papel y el lápiz que les pedí que tuviéramos listos para ahora, ¿listo? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio sencillo de cómo conectarnos de forma intrapersonal. La parte interpersonal es la relación que yo tengo con los demás, y la intrapersonal es la forma en que yo me conecto conmigo mismo. ¿Listo? Entonces quiero que miren esa foto, la foto de ustedes, y quiero que escriban en su hojita, en una hojita, ¿no? Mirando esa foto, qué recuerdos me trae? ¿Qué recuerdo me trae esa foto? ¿Qué hice ese día? Quiero que piensen quién soy hoy, 25 de abril, respecto a ese día en que me tomé esa foto. Bueno, si se la acaban de tomar no vale, bueno, pero si piensen quién soy hoy respecto a ese día, ¿listo? ¿Cómo me veo ahora? ¿Mejor? ¿Me veo peor? ¿Me veo más feliz? ¿Me siento más triste? ¿Era mejor en ese momento? ¿Ahora me siento que soy mejor ahora? ¿Sí? Pensemos cómo me veo ahora respecto al día en que yo me tomé esa foto. ¿Qué le puedo decir a ese yo del pasado? ¿Sabes qué yo? Soy mucho mejor de lo que éramos en esa época yo. ¿Sabes que ahora logré las cosas que había pensado? Si hubieran tenido una foto de pronto cuando eran niños, ¿qué le estarían diciendo a ese yo del pasado? ¿Mm? ¿Estoy orgullosa de mí yo del pasado? ¿O definitivamente no logramos lo que soñábamos en esa época yo? Yo soy una cosa totalmente diferente a lo que había dicho que quería llegar a ser en ese entonces. Entonces, díganle a ese yo del pasado, básicamente, quiénes son. ¿Qué quiero escuchar de mí yo del futuro? Entonces, imagínense que ustedes, entre su yo del pasado que está en la foto y el yo que son ustedes actualmente, quiero que mediten qué quieren escuchar de ese yo del futuro. ¿Quieren escuchar lo mismo que le están diciendo en este momento a su yo del pasado? ¿O qué les gustaría escuchar? Si se tomaran una foto en este momento y pudieran hablarse en 5 años,
¿Qué les gustaría escuchar? Decirse. Quiero escuchar que mi yo del futuro me diga, oye, sí, lo logramos, somos felices, tenemos una familia exitosa, la empresa ha sido todo un éxito, hemos impactado tantas vidas, y sabes, antes es vidas deprimidas, ya son existe, ahora es una mujer con una inteligencia emocional brutal, ya la amígdala no me gobierna, ya no me secuestra, ya sé empoderarme, esa amígdala, ese pequeño punto ya no se apoderó de nuestra vida, y ahora somos mucho más felices. ¿Listo? Y entonces quiero que ahora, para que ese yo del futuro les diga eso en algún momento, quiero que ustedes escriban qué cosas se prometen. Entonces, querido yo, y pongan su nombre, ¿no? Pues querido yo, Sarina, ¿sí? Y pongan la fecha y háganse promesas. Digan qué cosas se prometen para su futuro. Háganse promesas a ustedes mismos. ¿Listo? Quiero que se lo prometan. Yo me acuerdo que de niña, una vez estaba jugando y mi papá me dijo una frase que a mí me molestó tanto, tanto, tanto. Y me acuerdo que me puse roja como un tomate, puse los puños y entonces yo le dije a mi papá, yo no nací para hacer lo que otros quieran, yo nací para ser feliz. Y mi papá se quedó mirándome y yo tenía recuerdos, sinceramente lo recuerdo tan vividamente y me da rabia todavía cuando mi papá me dijo la frase como, nosotros tenemos que hacer lo que nos toca, no lo que queremos, así me dijo. Y yo le dije, yo no nací para hacer lo que otros quieren, yo nací para ser feliz, para hacer lo que yo quiero. Me acuerdo que le respondí terrible ese día a mi papá y mi papá me dio con una chancleta, ¿no? Pero realmente les puedo decir ahorita, yo estoy haciendo lo que yo quiero, ¿sí? O sea, puedo decirles que me gusta y trabajo en pijama cuando quiero, me levanto a la hora que quiero, educo a mis hijos en casa como quiero y hago lo que yo quiero. Y soy una rebelde sin causa en ese sentido. Y sí, a veces no puedo hacer todo lo que quiera, ¿cierto? Hay momentos en la vida en que uno tiene que someterse, pero yo me prometí ese día, quizás cuando era una niña no lo escribí, pero siempre me prometí que yo iba a hacer lo que yo quería y no lo que el mundo quería que yo hiciera o lo que la vida quisiera hacer conmigo. Y creo que eso es una de las grandes cosas que me prometí y es una promesa que siempre me he guardado, ser muy fiel a mí misma y hacer lo que yo quiero y lo que yo me prometo hacer, aunque eso me cueste mucho. Entonces yo me he prometido ser empresaria y lo soy, ¿sí? Me ha prometido tener una familia numerosa y la tengo. Una vez me prometí que nunca iba a dejar de aprender y nunca he dejado de aprender. No hay un año en que yo no haga aunque sea un diplomado de algo, pero siempre estoy estudiando, siempre, 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 porque yo siempre he creído que el cerebro hay que educarlo toda la vida y que no hay edades para dejar de aprender. Entonces, siempre he hecho lo que quiero y me acuerdo que hace como unos 2 meses estábamos hablando con mi papá y me dice, ay, Nana, es que usted tiene una vida muy extraña. Y yo, ¿por qué? Me dijo, no, pues que es que a usted llegó el coronavirus, el COVID, y usted le da igual. Y yo, ¿por qué, papá? Me dijo, pues sí, porque usted trabaja en la casa, entonces pues nunca va a una empresa. Sus hijos no, pues educan en casa, pues tampoco les afecta no tener, pues no tener que, los que cierren los colegios. Y yo le dije, así es, papá, es que yo hago lo que yo quiero. Y me dio mucha risa porque sentí como, mira, te demuestro 21 años después que yo tenía razón, que iba a hacer lo que quería. Pero creo que a veces es bueno poder revelarnos y defender mucho lo que nosotros queremos, desde que sea lo bueno para nosotros, ¿no? Nunca dejemos que alguien mate nuestros sueños y quiero que se hagan esas promesas frente a esa foto, frente a ustedes y prométanse qué cosas quieren que eso pase en su vida. Háganse esas promesas. Listo, hay 5 pilares que rigen la inteligencia emocional para que la amígdala no nos secuestre. Como yo controlo ese pequeño punto azul, ¿no? Que ha hecho tanto daño cuando la gente no lo ha sabido controlar. Entonces, la inteligencia emocional, como les hablaba, es la suma de la interpersonal y la inteligencia intrapersonal. En la inteligencia intrapersonal tenemos la autoconciencia, la autorregulación y la motivación. ¿Listo? Son 3 cosas vitales para que una persona tenga inteligencia emocional a nivel intrapersonal. Y con respecto a los demás, ¿no? Porque tiene que afectar mucho, como Hitler afectó a los demás, como un asesino en serie afecta a otros, es importante que haya la empatía y la habilidad social. Entonces vamos a manejar estos 5 conceptos y les voy a enseñar técnicas de cómo trabajar con cada uno de esos conceptos. ¿Listo? Ya hicimos ahorita un ejercicio de cómo hacer un ejercicio de inteligencia intrapersonal, ¿no? Cómo yo me conecto, cómo me hablo conmigo mismo, cómo me siento respecto a lo que soy. Y eso es muy importante a nivel intrapersonal. Listo, entonces vamos a mirar. Lo primero es la autoconciencia y es la toma de conciencia de las propias emociones. ¿Yo qué estoy sintiendo? Entonces tenemos emociones primarias, tenemos emociones secundarias y tenemos emociones sociales. ¿Listo? Y las más importantes o con las que a veces nos juega más duro la amígdala es con el miedo, con las primarias, el miedo, la ira, la tristeza, el asco, la felicidad y la sorpresa. O sea, esas 6 emociones son como las más básicas, las más
claras que hay en todo ser humano, ¿listo? Y como las más importantes porque esas dependen las otras, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en una emoción social está la vergüenza, ¿sí? Pero si yo en vez de sentirme enojado, yo hice el oso, fui, me caí en la calle, iba caminando y ¡pum! Me caí en la calle y una persona me vio y no me ayudó a parar. Yo tengo dos opciones, enojarme con esa persona, ¿cierto? Y decirle, ay, no, pues que va a hacer algo, ¿no? Y entonces, o por ejemplo, no me puede dar es un ataque de risa sentado en el piso y entonces, entonces yo puedo sentir mucha vergüenza y decir, ay, qué pena, qué horrible, la gente me está viendo, ¿cierto? Pero entonces si yo me juego de la risa, de pronto hasta le causo risa a los demás y me paro relajado como si nada. Y la gente ya no le afecta. Entonces todo depende de cómo yo maneje esas emociones primarias, va a depender mucho cómo funcionen las otras emociones, las secundarias y las sociales. ¿Listo? Entonces vamos a darle mucha atención a esas emociones primarias. Por ejemplo, el miedo, pues simplemente céntrense en el aquí, en el ahora. El miedo es la misma, es parecida a la ansiedad, ¿no? Y es entrar mucho en lo que me puede llegar a pasar en el futuro. Entonces ahí es estar en el aquí, en el ahora. Lo vimos en el mindfulness en las sesiones pasadas y no pueden buscar los ejercicios de mindfulness en internet, súper fáciles, súper chéveres para traer la mente aquí y a la hora. La ira, a veces la gente dice es que yo no logro controlar el mal genio. No trate de controlar el mal genio, ¿sí? Porque si yo les digo, no piensen en un elefante rosado, no piensen en un elefante rosado, no pienses en un elefante rosado, lo único que están viendo mi cabeza en este momento es un elefante rosado. Entonces, entre más yo trato de evitar pensar en algo, es cuando más pienso en eso. Entonces, si yo trato, no me voy a enojar, no me voy a enojar, no me voy a enojar, lo que más voy a hacer es enojarme. Entonces, lo primero con la ira es distraerla. Si ustedes pueden salir a la calle, pueden simplemente evitar la situación, o sea, evítenla, evádanla. Algo me enoja mucho, estoy molesta porque, no sé, me discutí con mi mamá y definitivamente, entonces en vez de contestarle, yo dice, voy a caminar 5 minutos, ya vuelvo. Entonces la ira lo que hay es que hacer, alejarla. Es como alejar el fuego de la leña, ¿sí? Literalmente. Si tienen un jueguito bobo en el celular, ustedes van y se ponen a jugar el jueguito bobo. Esos son buenos para eso, porque distrae la mente inmediato, ¿no? Estoy enojado y en vez de contestarle, me pongo a jugar ahí y me embobo en eso. O sea, básicamente hay que embobarla, hay que distraerla, alejarse de la situación que me está detonando ese enojo. Es lo mejor con la ira, ¿listo? La tristeza, hay que centrarnos mucho en lo que yo tengo y no en lo que perdí. Es cuando sentimos tristeza es porque tenemos un sentimiento de pérdida o de culpa de algo, ¿sí? Entonces yo tengo que centrarme mucho en lo que tengo actualmente, en lo que no he perdido y hacer, si es posible, una lista de gratitud. Una lista de gratitud, dar una lista de todas las cosas por las que me siento agradecida y eso nos puede ayudar un poco con la tristeza. ¿Listo? Con el asco, a veces no es fácil manejarlo, a veces es bueno evitarlo y tenemos algunas técnicas para manejar el asco, pero sí hay cosas que sencillamente nos dan asco. O sea, pues si yo veo vómito, pues me da asco ver el vómito, ¿no? O sea, básicamente es difícil evitarlo, entonces podemos pensar en algo que sí me guste y cosas así. Regálenme un segundo, me están escribiendo aquí una persona que no le funcionó la plataforma. Entonces, le voy a mandar el enlace, no sé qué le pasó. Listo. Aquí. Listo. Entonces vamos a mirar y ya las otras, pues la felicidad no es malo, pues no es necesario hacerla. Chévere que se sientan felices y chévere que sientan el sentimiento de sorpresa y de emoción cuando algo bueno ocurre. Pero vamos a aprender de la autorregulación. Después de que yo descubro cuál de estas emociones es la que estoy sintiendo, ¿cierto? Les voy a enseñar una técnica para que ustedes puedan controlar prácticamente cualquier emoción que estén sintiendo, ya sea positiva o negativa. ¿Listo? Tampoco nos podemos dejar llevar tanto por las emociones positivas, ya les explico, porque yo puedo tener mucha felicidad, pero si todo el tiempo estoy jugado en la risa y llega un velorio y yo sigo jugado en la risa porque es que yo soy muy feliz, estoy en pleno funeral y ja, es que me acordé todo lo bueno que hizo el muerto, y pues a reírme y a reírme, pues la gente me va a mirar como, venga, usted está maniática, estamos en un velorio, a ver, es su tío el que se murió, ¿qué le pasa, no? Y uno, imagínense cómo sería la situación si yo me dejo llevar todo el tiempo por la felicidad, ¿no? Entonces, la felicidad es más fácil de manejar, pero también tengo que regularla y regular todas las emociones. No hay emociones buenas ni malas, solo que algunas nos hacen sentir de una manera más positiva, otras negativas, pero todas tienen un sentido en nuestra vida. ¿Se imaginan que tuviéramos una vida sin miedo? El miedo es lo que nos protege de acercarnos de pronto al borde en un edificio de una ventana, ¿sí? El miedo a caernos allá por la ventana, pues hace que uno tenga precaución y no le pase nada malo. El miedo es lo que nos evita, lo que nos hace voltear a mirar a ambos lados antes de cruzar una calle. Entonces, el miedo es importante, ¿sí? Porque es el que nos evita el sufrimiento y el dolor y nos protege que no nos pase nada grave.
Entonces el miedo es una emoción importante. La tristeza es importante, claro, porque es la que nos baña el alma. Cuando lloramos, cuando nos desahogamos, cuando sentimos como que sacamos toda esa parte y nos liberamos de las cosas negativas, entonces la tristeza se vuelve algo muy valioso. Pero también es peligroso, por ejemplo, el miedo, cuando yo dejo que el miedo se vuelva desproporcionado y no lo controlo, no lo regulo, entonces simplemente después, ay, no, yo no quiero salir a la calle porque me roban, pero solo tiene que ir por el pan allí a la panadería de la esquina, no, yo no salgo. No, yo no empiezo un negocio porque yo quiero. No, yo no me caso porque qué tal que me pongan algún día los cachos yo que me voy a casar. No, 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 no. Entonces, básicamente nos limita, ¿no? Entonces, todas las emociones son buenas y nos protegen hasta cierta medida, pero hay que saberlas regular. Entonces, la regulación es la capacidad de experimentar las emociones positivas y negativas de forma moderada y flexible, así como la habilidad para manejarlas. Entonces, toda emoción hay que triangularla en estas tres paredes. A esas señoras no se les puede ignorar. Nosotros tenemos el subconsciente, yo les hablaba que tenemos 5% consciente y 95% subconsciente. Cuando yo me evito o ignoro una emoción, la emoción no deja de estar ahí. La emoción no va a dejar de afectarme en la vida. Si, por ejemplo, yo estoy enojada y me guardo el enojo, ¿saben qué va a hacer la emoción? ¿Saben qué va a hacer el enojo? Ah, bueno, usted es consciente de que está enojada, ¿cierto? Pero usted no me quiere escuchar. Ah, bueno, entonces yo me voy al subconsciente. Y en el subconsciente, que es el 95% que gobierna su vida, en el enojo empieza a hacer maravillas. Y usted le empiezan a salir cálculos renales y usted no entiende por qué. Está tan enojado que se guardó todo eso y después está con un ataque de úlcera y le duele y usted no, ya, él se va a hacer escuchar. Él se va a hacer escuchar, pero usted no lo quiso escuchar cuando él se lo dijo de forma consciente. Bueno, entonces ahora escúcheme de forma inconsciente. Y llega y digo, pero usted come muchos lácteos. No, no, señor, yo soy vegano. Pero ¿cómo así si usted es vegano? Entonces, ¿por qué tiene problemas de bilis? Sí, no tiene ningún sentido porque es la que hace las grasas. Yo no sé, pero me duele mucho el estómago. Ah, vamos a quitarle la vesícula. ¿Y saben por qué? Es porque el enojo por allá, él hizo sus triquiñuelas y él trató de salir de otra manera. Va a salir, entonces no tienen que contenerse la ira porque a veces uno le enseñan desde niño, no está bien enojarse. No, pues enojarse es una emoción. ¿Qué tal que uno no se enojara? Entonces cualquiera puede golpearnos, abusar de nosotros, hacernos cualquier cosa, robarnos y nosotros ahí mirándolo. Pues no, a veces la ira es un sentimiento bueno porque nos dice algo está siendo injusto y tienes que defender tus derechos. Entonces es importante que nosotros pues a veces vamos a tener esos sentimientos, pero hay que saberlo, es regular. Aquí con respecto a la ira, quería leerles una frase de Sócrates. Bueno, no sé si se las mostré al inicio del taller. Lo que sí que dice que es muy fácil enojarse, ¿no? Que cualquiera puede enojarse, pero enojarse en el momento correcto, con la persona correcta y de la forma correcta, eso es lo que es complicado. Entonces, lo importante es eso. Entonces, lo primero que tengo que tener para las emociones es que a las emociones hay que darles un tiempo. Entonces me siento enojada, estoy muy molesta, ¿cuánto tiempo me voy a sentir así? No me puedo sentir molesta toda la vida, ¿no? Porque va a terminar terrible. Y la ira por un tiempo se va a aguantar, pero luego va a decir, ah, listo, entonces después me voy a la caja negra de tu subconsciente, te va a hacer muchas triquiñuelas allá, pero que yo salgo, y que me escuchas, me escuchas. Me siento triste, pero que me voy a sentir toda la vida triste hasta que la depresión me llegue, hasta que ya pase tristeza a ser una depresión y una depresión mayor, termine por allá colgándome o quitándome la vida. Entonces yo tengo que tomar un tiempo. Entonces lo primero cuando yo siento una emoción es definirle un tiempo. Mira, tristeza, sé que te estoy sintiendo. Sí, estoy triste porque definitivamente yo quería mucho ese trabajo en el que estaba. Me gustaba estar mucho en ese trabajo, quería a mis compañeros, pero lamentablemente pues la empresa se acabó y sí, me siento triste, tristeza, tienes toda la razón. Entonces uno habla con la tristeza y dice, pero sabes, tristeza, yo te doy un mes, te doy 30 días no más para superarlo este trabajo. Sí, yo sé que estuve ahí 15 años y entonces ustedes van a dar un tiempo a ese duelo por haber perdido su trabajo. Se le van a dar un tiempo al duelo. Entonces va a decir, tristeza, usted solo va a durar 30 días. Un lugar, no puede estar llorando, usted le puede dar 30 días, pero no puede irse a la tienda llorando, al banco llorando, donde su mejor amiga llorando, porque si no se va a quedar sin ojos, ¿cierto? Entonces uno dice, un lugar. Entonces voy a llorar, pero solamente en mi habitación. Y voy a llorar solamente por mi trabajo, voy a pensar en mi trabajo, solamente voy a llorar en mi habitación esos 30 días y solamente voy a hacerlo en las mañanas, por ahí de 9 a 10 de la mañana. Ese va a ser mi tiempo de llorar por mi trabajo, punto. Entonces tenemos un lugar y un tiempo definido. E intensidad, voy a llorar, ¿sí? De pronto puedo hablar con una amiga y le puedo contar, es que tan fuerte voy a sentir la emoción, ¿no? Porque hay diferentes niveles de intensidad. Entonces yo puedo sentir una intensidad en la que yo simplemente piense en eso y me sienta como achantado. Esa es una intensidad. Otra cosa es que yo llore por eso.
Otra cosa es que yo haga grite, llore y lo cante a grito herido por eso. Y otra cosa es que yo vaya allá y lo grite a los cuatro vientos a todo el mundo lo que me está pasando, ¿no? Entonces hay diferentes intensidades en las que yo puedo vivir. Yo puedo simplemente sentirme molesto y caminar, puedo ir a golpear las cosas, ¿no? Entonces depende con qué intensidad yo lo voy a ver. Entonces yo le digo a la tristeza, y quiero que salgas y vas a salir, pero vas a salir cuando yo escriba en mi diario cómo me siento. Ahí vas a salir. Esa es la intensidad que yo te voy a dejar salir. Voy a llorar por mi trabajo, voy a escribir lo que siento y voy a charlar con mis viejos compañeros. Así es que la voy a sentir. Entonces, básicamente, nosotros ya estamos diciéndole a la emoción, yo sí te voy a escuchar, pero este es tu lugar, este es tu tiempo y de esta manera. ¿Listo? Y no quiero que te pases de ahí. ¿Listo? Entonces nosotros no podemos dejar que las emociones o que la amígdala, cuando a la amígdala le ponemos esos límites a esas emociones, tiempo, lugar e intensidad, ella ya empieza a tomarse como unos límites y ya no toma el control completo de nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Pero tampoco se siente ignorada y que nadie la escuchó, porque muchas veces la amígdala es igual que una persona cuando se ignora, esa persona quiere atención y como no me puso atención, grito, y si no me puso atención, listo, entonces destruyo su vida. Y eso es lo que le pasa a las personas que se enloquecen y se dejan secuestrar por la amígdala. La amígdala se hace escuchar. Y a veces, pero a veces lo hace de una forma así muy directa, otras veces lo hace a través del subconsciente. Otras veces ustedes estarán ahí, habrán reprimido la tristeza, no, yo no voy a llorar, yo no voy a llorar por eso. Qué pena, es un poquito mal de la garganta. Yo no voy a llorar por eso, no voy a llorar por eso. Y de repente no lloran en ese momento por eso y se guardan esa tristeza. Y después pasa cualquier bobada, ¿y usted por qué está llorando? Yo no sé, pero... Y se sienten mal por cualquier cosa, porque la tristeza encontró la manera de salir en el momento en que ella quería. O se enojan por cualquier bobada y es porque ella llevaba reprimida ahí, no se sacó en el momento correcto, no se le escuchó y esas personitas se hacen escuchar. Entonces nunca vayan a negar sus emociones, no las ignoren, escúchenlas. Pero denles ese tiempo, lugar e intensidad, triangúlelas, ¿listo? Otra cosa que podemos hacer, esta es una técnica muy chévere, más que todo para niños, y es el termómetro de las emociones. Entonces yo me hago un termómetro y entonces en el marcador yo voy a poner, esos numeritos del termómetro se pueden convertir en días, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi hijo, es que yo tengo miedo a la oscuridad, yo tengo miedo a la oscuridad, mamá, es que yo no quiero dormir sola en el cuarto porque es que a mí me da mucho miedo a la oscuridad. Entonces uno le puede decir, bueno, tienes miedo, ¿ok? ¿Por qué sientes miedo? ¿Qué crees que te puede pasar en la oscuridad? No, tal cosa, ¿ok? Y entonces uno escucha al niño y le empieza a hacer preguntas, no le dice, ay, no tenga miedo, no sea gallina, porque le está enseñando es, olvídese de su miedo y guárdelo, ¿no? Y luego, ay, ¿por qué se orinó en la cama? Porque el miedo se hizo escuchar, ¿sí? Ay, porque el niño no le rinden las tareas, el miedo se hizo escuchar. ¿Tiene miedo? No, la parte cognitiva se va afectada, tiene retrocesos en su desarrollo, porque usted simplemente cuando él le contó, tengo miedo, usted no escuchó el miedo, pues el miedo se hizo oír de otra manera. ¿Sí? Y el chinito se le orinó en la cama y usted dice, pero usted, ¿por qué? Entonces va y le pega al chinito, el miedo dijo, ahora me va a pegar, aparte que no me escucha, entonces me pega, bueno, tranquila, vamos a ver. Y luego el chinito, no, es que le está yendo mal en el colegio y otra vez. Entonces, si nosotros seguimos en ese círculo de no escuchar las emociones, vamos a tener personas realmente que quizás tengan una muy linda inteligencia, pero que no tengan esa parte emocional. Y ambas son muy importantes. Entonces, desde muy pequeños hay que enseñarle a los niños y a regular. Esto también lo pueden hacer los grandes, ¿no? Si hay alguien que le parezca dinámico y chévere, también lo puede hacer. Entonces, hacen un termómetro, puede ser en una cartulina, en un foamy, en un cartón. Y entonces yo le digo al niño, mi amor, ¿cuánto crees que tarde? ¿En cuánto tiempo crees que vas a escuchar al miedo? No, mamá, yo creo que se me va a quitar el miedo a la oscuridad en 60 días. ¿Sí? Entonces ustedes le ponen ahí, listo, entonces 8 semanas, entonces le ponen número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿listo? Y entonces le van a decir al niño todos los días, bueno, hoy ya el miedo es un día menos y bajan el marcador, entonces hacen un marcadorcito, una flechita, algo y dicen, listo, ya tienes un día menos de miedo. Y el niño lo va a ver como, ay, bueno, me quedan todavía tantas semanas de miedo. Y al otro día hacen exactamente el mismo ejercicio. Y entonces ustedes acá abajo le van a poner valiente y arriba le van a poner miedo. Y entonces acá le van a poner valor. Y dice, mira, ya casi alcanzas el valor, ya vas a ser muy valiente. Y entonces el niño, ay, entonces se escuchó al miedo, pero al mismo tiempo se le está motivando gradualmente para que pase de una emoción a otra. Y no dejamos que el miedo siempre domine al niño, ¿listo? Ni tampoco lo omitimos. Entonces es importante hacer este termómetro de las emociones. Si yo tengo una tusa porque le rompí al novio y no sé qué, mi novio, y terminamos, este termómetro es genial porque uno dice, bueno, voy a pasar la tusa, pero tantos días y todos los días me voy a marcar un poquito. Pueden hasta pintarlo en un ojito y irlo tachando. Y entonces son buenas maneras de que psicológicamente el cerebro al ver esa imagen dice, ahora ya estoy superándola, porque puede haber un control de cómo va esa emoción,
de acuerdo a la meta que esa persona se puso. ¿Listo? Y no va a dejar que la emoción vaya creciendo desproporcionadamente y luego nunca vuelva a tener un noviazgo porque no puede volver a pasar por lo mismo. Y no es la idea. Entonces, ese termómetro de las emociones es otra técnica muy chévere para la autorregulación. Vamos a ver la otra parte que es la motivación. Entonces, en esta motivación, yo quiero que me digan ahí por el micrófono qué es lo que ven en esta imagen. ¿Listo? ¿Qué ven en la imagen? O por el chat. Un ¿Un perro? animalito, un perrito. ¿Ven un perrito? ¿Qué más? ¿Alguien ve algo diferente a un perrito? Dos conejos. Dos conejos, ok, muy bien. ¿Ven algo diferente? Mírenla bien. Mírenla bien, bien y me dicen qué más ven. ¿Listo? Muchas personas ven muchas cosas diferentes y sí, efectivamente pueden haber dos conejos y la imagen tiene mucha esta imagen en especial tiene muchas imágenes entremezcladas. Les voy a mostrar otra y ustedes me dicen qué ven. Otras más fáciles, a ver si las descubren, ¿listo? ¿Qué Como ven un aquí? águila. ¿Un águila? ¿Qué más ven? Aquí un hombre y una mujer, un rostro de una mujer. Un hombre tocando un saxofón, ¿cierto? Y un rostro de una mujer. Listo. Entonces voy a mostrar otro. ¿Qué ven aquí? Un mico, un mono enfrentándose a un tigre y un árbol de fondo. Ajá, muy bien, excelente. Entonces, si ven, a veces la vida juega, es una dinámica como lo que estamos viendo. Esto se llama terapia gestal, se llaman imágenes de gestal. Y lo que hablaba gestal es que realmente la realidad es la misma. Tanto el mico como el tigre y el árbol están ahí en la realidad. ¿Sí? La imagen representa la realidad. Pero nosotros a veces solamente queremos ver el lado oscuro o el lado claro de esa realidad. O solo queremos ver una parte y negamos la otra. Entonces, por ejemplo, llega uno por las notas del hijo y la profesora le dijo, no, su hijo va perdiendo 5 materias. Y entonces uno solo ve la parte mala del niño. El chinito es bruto, el chinito es indisciplinado, el chinito no escucha a sus maestras. Y allá entonces uno se pone y se frustra terrible. Y solamente se está fijando de pronto en el gorila y en el tigre. Se le está olvidando el árbol que tiene su hijo también, que también hace parte de esa realidad. Oiga, mi hijo nunca golpea a ninguno en el salón. Mi hijo nunca me ha contestado mal. ¿Sí? Oiga, mi hijo es organizado en el cuarto. Oiga, mira que mi hijo es buenísimo para jugar fútbol y para todos los deportes. Ese niño se le facilita tanto. Y entonces solo empezamos a ver el lado oscuro de la realidad. Solo vemos lo que queremos ver y se nos olvida que también ese niño tiene una parte muy positiva y entonces empezamos a juzgar y a ver al niño y a sentir cosas hacia él solo desde el lado que nosotros queremos ver. Y eso pasa con todo en la vida. Olvidamos que nuestro trabajo también tiene una realidad, ¿sí? Y que nosotros mismos tenemos una realidad. Entonces muchas veces nos juzgamos por la emoción que más sentimos y juzgamos toda nuestra autoestima solo por aquel defecto que siempre cometemos o aquella debilidad que nos cuesta más, donde la amígdala nos secuestra más fácilmente y se apodera de nosotros y nos damos mucho látigo y entre más látigo nos damos y más pensamos en eso, pues acuérdense del elefante rosado, pues más fácil la amígdala se apodera de nosotros, ¿no? Entonces, es importante que la motivación empieza en tratando de mirar las diferentes perspectivas y las diferentes facetas, no solo fijándonos en aquello que nos está pasando y que nos duele, y que en aquello en que fracasamos o que no pudimos, sino también fijarnos en aquellas partes de la realidad que realmente sí realmente son de valor y que nos han motivado y que hemos logrado, ¿no? Otra parte importante de la motivación es centrarnos en la felicidad. ¿Qué va a pasar si yo lo logro? Entonces, muchas veces las cosas, una persona dice, a partir de hoy yo no me voy a volver, yo nunca volveré a decir mentiras a partir de hoy, jamás. No vuelvo a mentirle a mi mujer, ¿sí? Dice un hombre. Y entonces piensa que cambiar es como encender y apagar un taco. Y resulta que cambiar es un proceso, ¿sí? El poder llegar a ver el otro lado de la vida, esa parte clara es un proceso. Y el poder llegar a cambiar y no volver a decir mentiras a la mujer lleva un tiempo. No es algo que no es como encender un interruptor porque somos seres humanos y es posible que en ese momento tengamos recaídas y que dure una semana sin decirle mentiras.
pero por allá se me salió una mentira el fin de semana, ¿sí? Y luego duré 15 días y me fue mejor, pero por allá se me salió otra, y luego al mes, pero lo importante es que nosotros siempre recordemos que es un proceso, ¿sí? Y que si yo estoy tratando de ser más paciente, que si yo estoy tratando de dejar que la depresión no se apodere de mí, si estoy tratando de ser más osado y poder intentar más cosas porque soy demasiado miedoso y temeroso y entonces me da miedo intentar cosas y no, me limito. Entonces recordemos que cuando demos los primeros pasos hacia adelante es posible que de vez en cuando demos un paso hacia atrás. Y entonces es importante eso, es ser pacientes con nosotros mismos, porque amar es darse tiempo para crecer. Amar es dar tiempo para crecer. Cuando una madre ama a su hijo, le da tiempo para perfeccionar. Si ese hijo le embarra y la embarra, el bebé se cae una y otra vez aprendiendo a caminar. Pero uno que hace como mamá, le dice al bebé, no, nunca más va a volver a caminar, ya que se ahí sentado toda la vida. No, uno vuelve y lo levanta y vuelve y lo soba cuando se vuelve a dar otro porrazo y vuelve otra vez y lo monta en la bicicleta. Hágale, papito, pedale que yo lo cuido. Y le compro unos rodilleras, un casco, coderas, vuelve y lo intenta, ¿no? Y luego, y de a poquito en poquito le quita la llanta auxiliar y luego la otra, y uno después lo tiene el sillín y luego lo suelta. Y el niño, wow, voló en esa bicicleta. Y así pasa con nosotros, y es ese mismo proceso, ¿no? Muchas veces nos vamos a caer en el intento de cambiar. Muchas veces nos vamos a caer, pero recuerden que todo en la vida tiene una polaridad. Y puede que ese día hayamos hecho algo malo, pero seguro que ese día también hicimos algo positivo. Entonces, entrémonos, si yo solamente estoy viendo el lado negativo de la vida, no estoy viendo la verdad porque estoy solamente, toda la vida tiene un lado positivo y un lado negativo. Si existe tristeza, existe felicidad. Si existe maldad, existe bondad, ¿cierto? Siempre existe el lado negativo y positivo de la vida. Entonces, si yo solo me fijo en el negativo, en el lado oscuro, estoy negando la parte positiva de la realidad. Entonces, tengo una visión sesgada de la vida y algo no estoy viendo. Entonces, es importante que podamos tener una visión clara del tanto lo positivo como lo negativo en la vida. La otra cosa que hay que entender es eso, que nada es inmediato, ¿no? Muchas veces céntrense en el gozo. ¿Qué va a pasar si yo, por ejemplo, hay momentos en que ustedes digan, uy, yo ya no puedo con esta carrera, es muy difícil, yo no quiero seguir en la universidad, no puedo, esto me ganó, pero quiero que en esos momentos piensen que nada es inmediato y piensen qué pasará cuando ya me gradúe. Imagínense cuando estén en esos momentos difíciles en que sientan que ya no quieren seguir, imagínense cuáles van a ser los resultados cuando usted se esté ganando un super salario o cuando usted tenga su propio negocio por haber sobrellevado esa situación bien, ¿sí? Entonces pensemos, centrémonos mucho en la recompensa al final, aunque sepamos que nada es inmediato, centrémonos mucho en qué va a pasar o qué me voy a ganar cuando yo lo alcance, qué va a pasar cuando yo sea paciente, qué va a pensar mi hijo de mí. Si yo le doy un buen ejemplo a mi hijo por ser paciente, ¿cómo él va a tratar a mis nietos cuando los tenga? ¿Qué clase de abuela voy a ser? Sí, ¿cómo me van a amar las personas cuando digan que esta mujer es tan paciente, es que es una ternura? ¿Cómo van a ser mis relaciones sociales con mi esposo, con mis hijos, con mis amigas cuando yo sea paciente? Entonces, ¿cómo me va a sentir conmigo misma cuando sea paciente? Entonces, en esos momentos en que caigamos otra vez en el ojo, también debemos centrarnos mucho en lo que va a pasar y en lo que yo me voy a convertir y todo lo que va a suceder bueno en mi vida si yo sigo perseverando y lo vuelvo a intentar una vez más. Entonces, la vida se trata de levantarse las veces que sean necesarias. Hay un ejercicio muy chévere que se llama el ejercicio de la silla vacía o de la silla caliente. Entonces, la idea es que en este ejercicio, para motivarnos, todos nosotros, como les hablaba, tenemos un yo, muchos diferentes yo, ¿no? El yo padre, el yo hijo y el yo adulto. Y es bueno a veces escuchar a esos yo hablar porque se aconsejan muy bien el uno al otro. Entonces es importante que yo pueda poner dos sillas y van a imaginarse que una de las sillas, si quieren, le pueden poner un rótulo y una de las sillas va a ser su yo fuerte, ese yo que logra cosas, ese yo que se levanta una y otra vez y no se rinde, ese yo que los ha llevado a ustedes a tener los logros que han tenido. Quiero que piensen que una de esas sillas represente ese yo. Y por el otro lado está la silla donde está el yo, que es todo el yo débil, que es el yo que es temeroso, ese yo que le cuesta tomar decisiones, ese yo que a veces simplemente dice, ay, no, yo me rindo, yo no quiero seguir con esto. Piensen en ese yo y está en la otra silla. Entonces ustedes se sientan en una silla, en la silla del yo, el yo bajito, el yo menor, que le digo yo. Y en ese yo menor, entonces ustedes empiezan a contar todo lo que sienten, le cuentan todo a su yo mayor. Y el yo mayor luego se cambian de silla y el yo mayor va a aconsejar al yo menor. Y le va a decir, pero recuerda tal cosa, recuerda que la vez pasada tú pudiste perdonar. ¿Te acuerdas la señora que hizo tal cosa contigo y tú la perdonaste? Entonces, ¿por qué no puedes perdonar esta vez? Si ya lo habías hecho antes. Y entonces ese yo mayor le va a recordar todas las cosas en las que esa persona es valiente, en la que es fuerte, todo lo que ha logrado. Y al hacer ese diálogo con nosotros mismos, empezamos a jugar con que el yo padre, el yo hijo, el yo niño, todos ellos se empiecen a dialogar unos con otros y lleguen a acuerdos que les ayuden a ustedes a tomar muy buenas decisiones y a motivarse en la vida. El objetivo de esas conversaciones es que finalmente
uno pueda salir motivado y pueda salir empoderado, enfrentar la vida. Entonces es una muy buena terapia, que si ustedes realmente se sienten muy tristes y sienten que ya la vida se los está arrasando, cuéntense ustedes mismos lo que les está pasando y verán que ustedes mismos tienen la solución a muchos de los problemas y ustedes saben exactamente qué hacer. ¿Listo? Entonces esa es una de las mejores terapias, es conocida, es popular, pero es buenísima, o sea, es muy eficiente. La empatía, por ejemplo, es la capacidad es una de las habilidades sociales. Ya pasamos con las habilidades internas de la inteligencia intrapersonal, ahora vamos con la inteligencia interpersonal. ¿Listo? Entonces una de ellas es la empatía. La empatía es la capacidad de percibir, compartir o inferir los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás. Pero para mí eso no es la empatía. Eso es lo que diría como el diccionario de la psicología, pero para mí la empatía realmente es caminar con la otra persona, andar con el otro, sentir con el otro, compartir con el otro, experimentar con el otro, de reírse con el otro. Creo que no solamente se trata de mirar a alguien y mirar cómo se ríe y decir, ah, está feliz, sino que realmente para mí la empatía es eso. Muchas veces, había una vez un hombre en una tribu que tenía un caballo, que los hombres de una tribu indígena tenían un reto para hacer que los niños se volvieran hombres. Y entonces esta historia me la contó un amigo y me pareció muy linda, es un amigo que es psicólogo, y él me contó esta historia y me pareció muy chévere, porque decía que en esa tribu ellos tenían que mandar a los niños para que se volvieran hombres a un lugar a conseguirse un caballo. Y entonces lo que muchos hacían era que se llevaban un rejo, otros se llevaban zanahorias y todos para que el caballo lo siguiera, ¿no? Y entonces los que llevaban un rejo y se llevaban el caballo así a la fuerza hasta la tribu, esas personas básicamente apenas soltaban el caballo, lo cogían a rejo, lo amarraban en un palo y se lo llevaban y luego lo amarraban en un palo allá. Y apenas el caballo lograba soltarse, era un caballo salvaje y pues el caballo se les escapaba en la primera oportunidad y los niños tenían que volver a buscar el bendito caballo y le daban otra vez rejo, lo amarraban del cuello con una soga y otra vez se lo llevaban a la tribu, lo amarraban al palo y cuando en la primera oportunidad otra vez el caballo se soltaba, era un caballo salvaje que no estaba domado, pues simplemente otra vez el caballo huía y así se la pasaban, ¿no? También habían otros que decían, démosle galletas al caballo y así, démosle zanahorias, algo, démosle cosas ricas para que el caballo, premiémoslo, para que el caballo nos haga caso. Entonces le daban cositas, ¿no? Zanahorias, alimentos, pasto, y el caballo pues los perseguía y cuando se les acababa la comida, ¿qué pasaba con el caballo? Pues se iba otra vez, porque decía, no, pues este ya no me está dando aquí comida, y el caballo nuevamente se iba y huía otra vez con los demás caballos salvajes a donde él estaba, ¿no? Y otra vez el indiecito otra vez corriendo, no, toca volver a perseguir al caballo, tengo que encontrar mi caballo, y otra vez con más zanahorias, y volví y pasaba lo mismo, ¿no? Pero entonces había gente que era más inteligente y que simplemente cogía el caballo y se iban a vivir con los caballos salvajes, hacían un campamento con ellos, consentía el caballo, acariciaba al caballo, dormía con el caballo, jugaba con el caballo, se bañaban con el caballo, hasta que el caballo los quería y se volvía a sus amigos, y el día que daban la espalda y se iban hacia la tribu, el caballo simplemente lo seguía, no porque quisiera un premio y unas zanahorias, ni porque lo obligaran a ir, sino porque él quería. Y creo que eso se trata la empatía, hacer que las personas nos sigan porque nos aman, hacer que nosotros influyamos en la vida. Y eso solamente se logra al caminar, andar, sentir, compartir, jugar. ¿Quieren que sus hijos se les hagan caso? No se trata de que les den rejo, no se trata de que les den premios por todo lo que hacen, pero sí se trata de que jueguen con ellos, sientan con ellos, vean una película, ríanse con ellos, lloren con ellos. Y entonces cuando menos se den cuenta, sus hijos les harán caso, porque los van a amar. Y creo que el amor es la razón más importante con la que uno puede desarrollar empatía. El amor es uno de los atributos más valiosos. El atributo más grande que Jesucristo nos dio en esta tierra es el amor, y es porque él sabía que era la única forma de hacer que la gente te siguiera. ¿Y qué pasa cuando el caballo amaba a esos indios? Entonces amaba al indiecito y estaban en guerra, en la guerra no habían galletas. ¿Saben qué pasaba con los que habían conseguido su caballito por galletas? Pues el caballo los dejaba tirados. Pero el que amaba, el caballo que realmente amaba a su amo, en una guerra, aunque no tuviera galletas, y aunque tuviera mucho fuego y le diera mucho miedo el sonido de la pólvora y lo que fuera que estuvieran pasando, el caballo seguía adelante porque amaba a su amo. Entonces nosotros tenemos que hacer que nuestros hijos nos amen, que nuestras parejas nos amen, que nuestros amigos nos amen, que la gente que nos rodea nos ame y nosotros amarlos realmente y poder estar, no solamente decir, ay, esto es empatía, es ponerse en los zapatos, no solamente se trata de ponerse en los zapatos, realmente se trata de compenetrarse con el otro para poder ayudarle y entrar en su mente, entrar en su corazón, para poder llegar y cambiar lo que se necesite allá, para que esa persona realmente pueda dar los resultados que queremos,
que no siga solo porque por voluntad propia, no por obligación. Entonces, para desarrollar empatía les voy a hacer un ejercicio. Yo les dije que tuvieran papel y lápiz hoy, ¿no? Entonces, vamos a hacer un juego de la empatía. Quiero que escriban en una hoja el nombre de alguien que ustedes odien. Todos creo que tenemos a alguien que a veces nos puede caer un poco mal. Y este es un ejercicio muy chévere para librarse de esos sentimientos. ¿Listo? Entonces vamos a escribir el nombre de alguien que odias en esa hoja, que te cae mal. De pronto no odio así profundo, pero sí me cae mal o me disgusta y me hace que mi amígdala me secuestre de vez en cuando, ¿no? Es alguien que más explotar con una facilidad, ¿no? Lo que uno llamaría el fosforito, piquiñita, así una pulguita. Entonces uno le incomoda en algunas cosas. Quiero que escriban el nombre de esa persona. ¿Listo? Hagan una lista breve, unas 3 o 4 cosas. Ya después del taller pueden escribir las que quieran de todo lo que odian de esa persona. ¿Qué es lo que más les molesta? ¿Qué es lo que más les disgusta de esa persona? ¿Qué es lo que hace que su amígdala lo secuestre con ella? ¿Listo? Porque hay gente en especial que hace que uno la salude y ya la amígdala ¡tin! Se enciende, ¿no? ¿Listo? Ahora quiero que imaginen que ustedes son esa persona. Imagínense que son esa persona. ¿Cómo te sentirías tú si fueras ella? Imagínense que hay una persona, una vecina que vive hablando de mí todo el tiempo. Todo el tiempo habla mal de mí con las demás vecinas. Y yo odio que hable mal de mí. Yo odio que diga cosas que no son ciertas. Y yo odio que se meta en mi hogar cuando nadie le ha invitado y ni siquiera ha pasado a la sala de mi casa y se pone a decir lo que ella no sabe. Ahora, ¿cómo te sentirías si fueras esa persona? Quizás era alguien que no tiene quien la escuche y por eso necesita hablar y llamar la atención de los demás. De pronto nadie le presta atención en su casa y como no se siente cómoda necesita irse a la casa de las demás vecinas. ¿Será que es alguien que necesita por debajear a otros porque tiene tan bajo su autoestima que a menos de que haga sentir más pequeño a los demás no se siente que vale algo? ¿Será que es alguien que nadie la escucha y necesita hacer polémicas para que alguien la oiga? Porque ella actúa así. ¿Por qué actúas así? Imagínense que son esas personas y se preguntan por qué actúa así. Soy la vecina chismosa. ¿Por qué actúa así? Es que quizás cuando yo estaba en el colegio, mucha gente hablaba mal de mí y yo me siento triste porque nunca realmente tuve amigos sinceros, entonces siento que una de las formas de vengarme con la vida es haciéndole lo mismo a los demás, hablando mal de ellos y echando chisme porque quizás es la única forma en que alguien se fija en mí porque no tengo nada interesante de qué hablar, entonces hablo de los demás porque realmente no sé por qué, la forma en que yo puedo hablar y llamar la atención. Entonces piensen por qué actúas así, si son esa persona, ¿por qué actúa así? Ahora, después de que hagan ese ejercicio con mucha sinceridad, escriben qué piensan ahora sobre la persona luego del ejercicio. Quizás empiecen a pensar como, oye, ella necesitas más amor, ella necesita tal vez tener a alguien que realmente la escuche y quizás deje de hacer eso. Como hubiera sido pobrecita de pronto su vida en su casa cuando niño, cuando joven, fue muy dura. De pronto su marido es tan terrible con ella que ella necesita desahogarse en algún lugar y como no puede contar lo que sientes abiertamente, entonces necesita reflejar eso que le está pasando en su propia vida, en la vida de los demás. Entonces dice que mi marido me pega, aunque es mentira, porque es que el de ella le está pegando y quiere escuchar el mismo consejo que me darían a mí, pero en la vida de ella para ella, porque no se atreve a abrir su corazón y contar realmente lo que le está pasando. Está llena de miedo y necesita escuchar ese consejo. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar de esa manera, empezamos a ver a la persona de otra forma, ¿sí? Y es muy chévere este juego de roles, se llama roleplay, y es importante que nosotros podamos hacer eso con las personas que a veces odiamos, porque a veces odiar es simplemente porque no comprendemos bien a otro. Cuando uno odia a alguien es porque no lo comprende plenamente. Por eso es que se odia, ¿listo? Cuando realmente logramos entender al otro, ya no lo odiamos, lo vemos muy diferente. ¿Listo? Entonces, quiero que miren esto. Ahora vamos a mirar las habilidades sociales. Y bueno, hay otros juegos de empatía que ustedes pueden hacer. Y es básicamente la empatía es tratar de personificar a otras personas, ¿no? Si yo quiero entender mejor a mi esposo, bueno, no lo odio, pero uno puede pronto ponerse en los zapatos de mi esposo y bueno, si yo fuera mi esposo, porque estoy tan porque haces me irrito tanto, ¿no? Pues tengo mucho estrés en el trabajo, tengo mucha carga, a veces es demasiado y llego muy cansado y hay desorden y niños corriendo y saltando y pues bueno, ya entiendo por qué el otro se sienta así. Entonces cuando nosotros tratamos de personificar al otro y sentir cómo el otro siente, empezamos a comprender mejor. ¿Listo? Cuando uno odia a alguien es porque no lo comprende claramente. Entonces tratemos de hacer ese ejercicio porque eso quita el odio, porque empieza a haber un sentimiento de comprensión y la empatía empieza a fluir.
Y cuando hay empatía, empieza a sentir amor. ¿Listo? Entonces ya no vemos a esa persona que odiamos con odio y como nuestro enemigo, sino lo vemos es como una pobre víctima y decimos, pobrecitos, que no, pues con una vida así cualquiera, ¿no? Entonces uno lo empieza a sentir diferente y uno lo empieza a percibir de otra manera. Entonces, como les decía, se trata de cómo lo vemos. Antes veíamos solamente el tigre y el mono, y después empezamos a ver el árbol y ya cuando cambiamos esa perspectiva, entonces nuestros sentimientos cambian, ¿listo? Todo depende desde qué ángulo queramos ver la vida y a las personas. Entonces veámoslas desde el ángulo como si estuviéramos dentro de ellas mismas. Esa es una de las cosas más valiosas y más básicas que podemos hacer para desarrollar empatía. Y ahora vamos a ver la habilidad social. Muchos de los grandes problemas se resuelven es con una buena comunicación y vamos a hablar acerca de comunicación asertiva. Y hay 7 técnicas claras que las voy a compartir brevemente y con esto terminamos el taller. Entonces la primera es la del disco rayado. Entonces, el aprender a comunicarnos asertivamente es decir lo que sentimos bien, pero sin lastimar a otros. Algunas personas dicen, no, es que yo digo, yo no tengo pelos en la lengua, yo le digo las verdades en la cara. Usted puede, la verdad es muy valiosa, es como un diamante, pero una cosa es que usted le entregue un diamante a alguien y otra cosa es que usted le tire un diamante en la cabeza, ¿no? Pues sí, es el mismo diamante, es la verdad, pero es la forma como nosotros le entregamos el diamante a la persona, ¿no? En una podemos causar mucho dolor, aunque sea el mismo diamante, y en otras podemos decirle exactamente lo mismo y la persona lo verá como algo muy darles las gracias, oye, me diste un diamante, gracias por decirme la verdad, gracias por ser sincero, y sabes que lo voy a tomar en mi vida, dele con el diamante en la cabeza y no se lo va a tomar de la misma manera, por más de que le haya roto la cabeza con un diamante. Entonces, vamos a mirar, una de las técnicas es la del disco rayado. La técnica del disco rayado es simplemente repetir la misma frase varias veces. Entonces llega un vendedor a su puerta y golpea, buenas, es que estamos vendiendo artículos para el aseo, y usted simplemente le dice, una persona, ¿quién lo dijo que golpeara mi puerta? Deje molestar, chao, váyase, y le tira la puerta. Eso puede ser una forma de comunicación, pero no es la más asertiva. Simplemente le dices, no, gracias. Estamos en promoción. No, muchas gracias. Es que son los artículos que no, muchas gracias. Usted repite 3, 4, 5 veces lo mismo. Mamá, que yo quiero ir al parque. No, mi amor. Mamá, ¿por qué no puedo ir al parque? No, mi amor. Mamá, pero si son mis amigos y tú nunca me dejas ir al parque, eres una mala madre. No, mi amor. Ya. Y ustedes evitan un problema solo repitiendo como un disco rayado. No, mi amor, no, mi amor, no, mi amor, no, gracias, no, gracias. Y miren que así se evitan, la persona queda como boom, 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 y ya. Calman el problema y lo evitan. ¿Listo? Importantísimo. Banco de niebla. Cede terreno sin cederlo. Realmente muéstrate de acuerdo con el argumento de la otra persona, pero no cambies tu postura, ¿sí? Entonces, mamá, es que pues, yo siento que tú nunca me dejas ir al parque y yo quiero salir con mis amigos. Sabes que sí, mi amor, es verdad, yo a veces no te dejo salir mucho al parque, pero lamentablemente hoy no te voy a dejar salir con tus amigos. Tienes toda la razón. Le dan la razón, pero simplemente le dicen, pero igual no vas a salir, ¿ok? ¿Listo? El acuerdo asertivo. Acepta la crítica, admita sus errores, pero separarlo del hecho que eso te haga buena o mala persona. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, alguna persona me dice, es que tú eres muy cruel porque tú me has dejado plantada, y me parece que tú eres una persona incumplida. Alguien llega enojado porque llegamos tarde y entonces, como llegamos tarde, esa persona nos insulta, ¿no? Dice, usted es una persona incumplida, usted es una persona impuntual, usted sí, uno no se puede fiar de usted porque usted nunca llega a las actividades familiares, yo no la vuelvo a invitar a usted al cumpleaños de mis hijos, ¿no? Se agarran con la hermana por llegar tarde al cumpleaños. Entonces, ustedes le dicen, ¿sabes qué? Te pido disculpas por haber llegado tarde, pero con toda sinceridad, yo me considero una persona muy cumplida, solo que tuve un retraso. Entonces, la otra persona queda como desarmada porque dice, oiga, bueno, aceptó que es impuntual, pero sí, quizás tenga razón, no es una persona tan mala. De pronto se equivocó hoy llegó tarde, pero pues no es siempre, ¿no? No es por eso es que ella es una persona así globalizadamente incumplida y mala para siempre, ¿no? Entonces uno puede centrarse y la próxima vez te prometo que voy a llegar temprano. Entonces, claro, ya con una respuesta así, la hermana se queda, bueno, sí, perdón, hermana, no te dije decir algo así. La otra es el aplazamiento asertivo. Es el aplazar la respuesta de la crítica recibida hasta estar con más tranquilidad. Entonces, cuando uno está recién en calor, está furioso por algo que pasó, ¿no? El marido le dejó a uno ahí la camisita tirada en el piso, y uno pues está ahí con la casa ya llena de desorden y aparte la linda camisa con la que uno se estrellica y se va contra el mundo. Entonces uno ve el marido chiquitico y uno mira la camisita y uno, cariñito lindo, ¿no? Y entonces en ese momento pues uno simplemente se queda en silencio, hace simplemente es quedarse callado. Y uno le puede decir a la persona, me siento muy molesta porque me estás dejando la camisa tirada, pero sabes que hablemos más tarde del tema porque ahorita no me siento bien, prefiero reservarme mi opinión. Y entonces nos quedamos en silencio, esperamos hasta que la amígdala no nos secuestre, esperamos que la amígdala le dé otra vez el timón a nuestro córtex, que es la parte racional, y cuando ya nos sintamos así,
Entonces ahí sí empezamos a hablar porque ya tenemos otra actitud, pero si hablamos desde la amígdala, miren, eso siempre va a terminar mal y ustedes, porque acuérdense las tres cosas, va a ser rápido, repentino y se van a sentir mal. Entonces no dejemos que la amígdala se tome el control. La otra es la pregunta asertiva. Indago más acerca del problema para poder argumentar. Entonces, por ejemplo, el marido, uno le hace el reclamo por la camisa después, y el marido de forma asertiva le pregunta, veo que no te gustó no te gusta que deje botada la camisa, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que más te molesta? ¿Qué quieres que yo haga para que eso, para no volverte a incomodar? O sea, ¿quieres que pongamos una canasta en el cuarto para que yo no se quede en el piso la camisa y sea más fácil? Entonces, muchas veces una canasta puede salvar matrimonios, ¿sí? Se evitan muchas peleas intrafamiliares por dejar la ropa en una canasta. Entonces, básicamente, es una pregunta que te puede ayudar a indagar más, ¿sí? Entonces, yo siento que tú me odias, yo siento que tú no me amas. ¿Por qué crees que yo no te amo? ¿Sí? ¿Por qué no te sientes querido? Entonces, cuando uno pregunta eso, le está dando la oportunidad a la persona de que se desahogue y se libere y así para el problema. La ironía asertiva responde de forma positiva a las críticas negativas. ¿Listo? Entonces, hay veces incluso formas chistosas de responder y aquí en esta ironía asertiva está el buen humor, ¿no? Y entonces la persona le dice, es que usted es una mal geniada. Ay, sí, yo a veces parezco Hulk, ¿sí? O me pasa lo mismo que Fiona. En el día soy muy princesa, pero en la noche ya estoy como, ya me vuelvo un ogro. Y entonces la persona a través del chiste y de la ironía dice como, ay, ya sí, pero lo aceptó, ¿no? O sea, acepta que realmente reconoce que sí, que realmente en la mañana fue como la princesa así linda y dulce y en la noche ya era el ogro terrible, que ya está de mal genio y con los pelos de punta. Pero entonces la persona la acepta y entonces ya después de que la persona dice, oiga, aceptó mi crítica y no decir que yo no me pongo mal genio por cualquier cosa, yo me la pongo es porque ustedes me la sacan, es que ustedes son la belleza, la maravilla. No, señores, uno se enoja es porque uno tiene razones para sentir, no, o sea, simplemente le dice, sí, yo me vuelvo Fiona, así que pórtense bien. Listo, entonces no me saquen el Fiona que llevo dentro. Entonces ya la persona como que se ríe y se calma un poquito. Y le dice, gracias por hacérmelo saber, en el futuro estará más atento. ¿Listo? La última es el quebrantamiento del proceso. Respondo a las provocaciones con una sola palabra. Entonces, por ejemplo, ustedes no sé qué, ustedes de lo peor, y le empiezan a decir 1000 cosas a uno, y uno dice, no, ya, no. Y se quedan callados, no hacen absolutamente nada más. O si ustedes sienten que esa persona está diciendo algo verdad, ustedes digan, quizá, sí. Usted, por ejemplo, se acuesta muy tarde y entonces por trasnochar tarde se levanta muy tarde, quizá. Y se quedan callados. Y entonces la otra persona seguirá haciendo cosas y ustedes digan sí. No digan nada más, no traten de justificarse nada. Yokoi Kenji usaba un ejemplo muy chévere. Decía que en Japón cuando un empleado llegaba tarde, hacían un círculo, ¿no? Con todos los demás empleados de la empresa y le decían, ¿usted por qué llegó tarde? Y el japonés simplemente tenía que decir perdón y ya. Y todas las demás salían, daban la espalda y decían, bueno, la próxima llegué más temprano. Esa persona solo usó una palabra y dijo, perdón, ya, no dijo nada más. Entonces ahí quebrantó el proceso. Pero si le hicieran lo mismo a un colombiano, el colombiano, no es que el perro, no es que llegue tarde, es que no me sonó el despertador, es que había mucho trancón, es que... Y ahí se va a quedar el jefe mirándolo con todos los empleados hasta que usted diga la simple palabra que querían escuchar todos, perdón. Entonces es importante que a veces simplemente digamos una sola palabra que cambie toda la dinámica y resuelva el proceso. Entonces estas son las 7 técnicas que podemos usar en inteligencia emocional de comunicación asertiva, para que nosotros nos podamos evitar muchas discusiones, muchas peleas y podamos darle pues silencio a todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, básicamente este sería el taller hasta hoy, hasta este momento. Pues acá están mis datos, mi nombre es Arina Beltrán, yo soy ingeniera industrial, soy psicóloga en formación y coach. Acá están todos los datos que tengo, si alguien necesita talleres, hacer una consultoría, tener sesiones privadas, ¿sí? Estoy todo oídos. Pueden hacer donaciones voluntarias. Mi objetivo es seguir dando estos talleres a todas las personas que quieran. Los estoy haciendo totalmente gratis. Los que quieran donar, aquí está mi cuenta de Nequi, mi DaviPlata, para las personas que quieran seguir apoyando pues mi labor. Y pues muchas gracias por asistir. Básicamente es eso. Si alguien tiene preguntas, comentarios, pueden dejarlos en el chat o pueden decirlos ahí por el micrófono, ya no hay problema. Y gracias por asistir y por estar participando en esto. La idea realmente es poder ayudar a todas las personas durante esta cuarentena para que puedan tener una vida más feliz, más tranquila y empezar darnos un nuevo comienzo, porque realmente el COVID ha parado el mundo y nos ha dado como la oportunidad de tenernos, de pensar, y creo que es una muy buena oportunidad para retomar la vida y verla y encararla desde otra perspectiva de lo que veníamos haciendo comúnmente. ¿Listo? Entonces, gracias por estar aquí y pues estoy atento a sus comentarios y a lo que